Hola, sean bienvenidas todas las personas que nos escuchan hoy aquí en Estado 45. Mi nombre es Diego Becerra y en este episodio vamos a conversar con Paloma Bajamón. Ella es socióloga y es escritora, autora de Un día en el 76, un libro que acoge en uno de sus capítulos a la calle 45 de Bucaramanga como su escenario principal. Paloma, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Diego, muy amable. Todo en nombre del arte. Bueno, en Estado 45, como ustedes saben, estamos explorando las historias y los temas sociales relacionados con la calle 45. Paloma, entonces, cuéntanos de dónde nació tu interés por esta calle de Bucaramanga. Pues a mí siempre me han interesado los cementerios, Diego. Yo no sé si es por mi signo zodiacal, que es Escorpión, o porque de niña tuve experiencias paranormales y bueno, las sigo teniendo. Y cuando llegué a vivir acá, en el 2003, aquí a Bucaramanga, en alguna ocasión me hicieron una entrevista y la entrevista tenía que ver con el cementerio y estaba ahí y yo vi un lugar abandonado lleno de maleza pero de tumbas y yo pregunté, ¿y esto qué es? Me dijeron, este es el Cementerio Universal. Yo dije, ¿y esto? No, es que es un cementerio que lo hicieron en 1910 para las personas que no podían entrar al cementerio católico porque no eran dignas. Y a partir de ahí yo dije, uy, esto es, pero me pega en el alma este tema. Y dije, no, yo tengo que averiguar todo lo que pueda sobre el cementerio. Entonces empecé a estudiarlo como académicamente y entre más escarbaba, más me fascinaba hasta que pues tuve la fortuna de que me arriesgué a vertir parte de lo poco que he podido averiguar sobre ese tema en la novela de Un día en el 76, que la escribí la publiqué en el 2018. Paloma, y hablando de este cementerio universal, que como tú bien lo dices, es uno de esos centros como neurálgicos y de las cosas más representativas que tiene la calle. Precisamente lo que hablamos de la representación, que a veces es muy importante también desde las perspectivas de cada uno. Para ti específicamente, ¿qué representa el cementerio universal? El cementerio universal representa un espacio de ciudadano, de búsqueda de inclusión, una metáfora de la lucha de un sector del país que no es aprobado, que no es aceptado por la gente de bien, decente, normativa. Es un espacio que busca dignidad a la identidad y al derecho a la diferencia, incluso en la misma muerte, en la simbología misma de la muerte. Y además es un espacio que, lástima, se fue, bueno, así estén los espíritus rondando, pero era un espacio que estaba plagado de historias, era una gran posibilidad de ver esta parte del país desde un relato que no es el relato normativo, vuelvo y repito, no es el relato oficial, sino es todo lo que ha pasado en este país, todos esos relatos que han sido negados, rechazados, discriminados, humillados y ofendidos. Paloma, si tuviéramos que imaginarnos la calle 45 como un personaje de carne y hueso, algo que pudiéramos nosotros ver ahí caminando, ¿tú cómo nos lo describirías? Yo creo que la calle 45 está expresando a el ciudadano, la ciudadana colombiana desplazado, que viene de miles de lugares, que es rebuscador, que nunca ha tenido una garantía de nada, que se viste con la ropa de los primos, que se viste con la ropa que les regalan, que come al fiado, que duerme en un andén. Creo que sería un personaje como casi que en el limbo entre una persona, un vendedor callejero y un habitante de calle, alguien que todos los días está tratando de salvarla, de ver si ese día de pronto sí puede tener los 3 golpes de comida, de inventarse miles de cosas, de tener un personaje con una gran recursividad, muy llevado, muy de la calle, pero a la vez lleno de miles de colores, con una gran experiencia de vida, un personaje que ha conocido a muchas personas de muchos lados y entiende el respeto a la diversidad, pero no ha podido entender que él en sí mismo merece muchísimo respeto. Yo me lo imagino a 45, me lo imagino porque creo además que es no binario. me le imagino
vestido de colores, de muchos colores, nada combina, pero en el modo en que no combina todo armoniza, lleno de historias y sin comprender ese mismo 45, lo valioso que es, las historias que tiene y todo lo que puede enseñar. Bueno, precisamente hablando de estos personajes ocultos, de estas historias que no tienen un lienzo, no tienen una muestra, nos da pie para hablar de un ratico de un día en el 76. La pregunta que te quería hacer es, ¿de dónde surgieron los personajes que están presentes en este relato? Bueno, de la novela en sí, algunos personajes son ficticios, otros son reales. Los personajes reales tienen que ver, por ejemplo, con hechos muy grotescos, muy pantagruélicos, muy góticos y muy tristes y muy violadores de los derechos humanos. Hay varios personajes ahí, por ejemplo, que son víctimas de una masacre que hubo en la Universidad Libre de Barranquilla. Yo ya ni me acuerdo en qué año fue eso, que había un negocio horrible, llamaban a los habitantes de calle, les ofrecían un plato de sopa en el anfiteatro de la carrera de medicina de la universidad y los mataban y los metían en formol y todo ese tipo de cosas porque pues escaseaban los muertos para las prácticas de los médicos. Entonces eso me parece muy macabro. Entonces varios de esos personajes existieron y creo que se quedaron sin una palabra. Y yo dije, ¿qué tal si yo me atrevo humildemente a darles una voz en la novela? Y otros personajes reales, por ejemplo, está pues una niña que se suicidó en San Camilo, la metieron porque se quería ir a Bogotá a ver jugar su equipo de fútbol, que era creo que el Cúcuta, y se suicidó y salió en las noticias. Y el personaje real más fuerte y que me acompaña a todos lados y que aquí está conmigo, yo creo siempre, es Nubia Ofi Ríos, que es esa trabajadora sexual que cuando murió empezó a hacer un poco de milagros y le hizo muchos milagros a muchas personas hasta que las mismas personas, los vivos, la empezaron a atar el espíritu, ¿no? Esos son algunos de los personajes reales a los que yo me atreví a ponerles unas características y una voz muy atrevidamente en mi primera novela. Paloma, cuéntanos un poquito más acerca de Nubia y sobre la chica de San Camilo. Bueno, vamos primero. La niña de San Camilo, yo no recuerdo el nombre, pero recuerdo que yo leí precisamente la noticia buscando información sobre la calle 45 cuando estaba escribiendo la novela o la narrativa. Yo al fin ni sé este libro qué es. La historia más o menos es que era una niña de Cúcuta, como unos 14 añitos, que adoraba su equipo de fútbol y que se escapó de la casa para verlo jugar en Bogotá. Y la mamá avisó que la niña se había escapado y la agarraron, la prendieron acá y en vez de ponerla en un hogar de bienestar familiar, algo así, de una vez la fueron metiendo a San Camilo. La mamá, que era una señora muy pocos recursos, llegó a San Camilo a decirles que ella era la mamá, que por favor, que pararan ahí el asunto, que ella quería llevarse a su hija a la casa, y una directora de bienestar familiar, cuyo nombre no recuerdo, le dijo que no, que muy tarde, que la niña se tenía que quedar ahí en Navidad, tenía que pasar la Navidad ahí. Entonces la mamá le decía, pero es que yo soy la mamá, les estoy diciendo que me quiero llevar a mi hija. Y la señora en un acto de abuso de autoridad muy grande y de mucha arrogancia, muy frecuente en muchos burócratas en este país, le dijo que no, que ella era la autoridad, que la niña se quedaba ahí. Además, la mamá era una señora muy pobre, sabía muy poco de leyes, tenía muy poca educación y de educación ciudadana, que es un problema con el que nos han manipulado muchísimo aquí en Colombia, y ella se rindió, no entendió que podía ir a unos defensores de derechos humanos, no sabía cómo funcionaba el país, y se venció. La niña entonces entró en una depresión horrible en esa Navidad y se ahorcó.
se suicidó por la arrogancia y por la negligencia. La historia de Nubia es, Nubia llega a Bucaramanga, ella es pereirana, es trabajadora sexual. En el año 1968 lleva aquí unos años trabajando y un día un cliente le dice que le guarde una pistola. Le dice, bueno. Entonces luego el cliente otro día llega y le dice, vengo por la pistola y, bueno, espéreme un momentico, ya se la bajo. Y el cliente se queda esperando que le baje la pistola y ella nunca se la baja porque ella agarra la pistola y se pega un tiro. Y entonces, pues imagínense, trabajadora sexual y suicida en 1968 en Bucaramanga, que no es el 1968 ni el Mayo Francés, ni de la Primavera Praga, ni de la contracultura en San Francisco. Aquí la gente sigue estando como muy, muy cerrada. Pues entonces, ¿a dónde van a enterrar a Nubia? Pues al cementerio universal, porque ella no es digna de ser enterrada pues con gente de bien. Y eso que por esa época ya había habido un cambio, una reforma en la iglesia, porque el Concilio Vaticano II, creo que de 1956, que estaba el Papa, un Papa muy lindo que hubo, y se me olvidó el nombre. Bueno, el único Papa bacano que hubo no es Juan Pablo II, es uno anterior a él, había hecho una reforma muy bacana en la iglesia, una iglesia incluyente, amplia, católica, que católico a propósito significa universal. Entonces, Juan 23, me acordé. Entonces, bueno, ella va para allá y la meten en las, ¿cómo es? En las paredes. Ella va primero a las paredes. Bóvedas. En las bóvedas. Gracias. Entonces, en 1972, yo no sé por qué razón, tienen que exhumarla, sacarla de ahí. Entonces, van a sacar el féretro de ella y está pesado, y no pueden, y eso lo contó Alfredo Cifuentes, que fue el señor que vivió todo el tiempo cuidando ese cementerio, que él vivía y vivió, póngale usted, pues, como más de 50 años, hasta que bueno, la administración dijo que iba a pasar el puente de la novena y lo sacaron y todo el asunto. Pero dice que entre 10 hombres, así, aquí sí eran hombres, y tratando de, no podían del peso tan grande. Finalmente pudieron ponerla en el piso, abrieron, destaparon, y habían pasado 4 años y ella estaba intacta como si no le hubiera pasado un solo día. Entonces, con esa información, y se regó, ¿cómo le parece que Nubia estaba intacta? No sé qué, estaba intacta. Entonces la pasaron a la losita en la que ella estuvo por mucho tiempo, que era hecha de azulejo. Entonces la gente empezó a llegar a pedirle cosas y empezó a hacer ella milagros. Entonces se empezó a correr el rumor de que había una santa puta, pues, o una puta santa, como ustedes quieran, en el cementerio universal, y ya empezaron también a usarla a ella para magia negra, para cosas feas, para amarres, para todo ese tipo de cosas tan feas, tan irrespetuosas de la voluntad humana. Y Alfredo Cifuentes tuvo un sueño en el que ella se le aparecía y le decía, por favor, quíteme toda esa porquería que me pusieron alrededor, quítemela. Paloma, y desde el caso de Nubia, que además es bastante conocida en la ciudad, sí, que tiene una fama, bella, ya tiene una mitología detrás, ¿qué fue lo más complicado para ti trabajarla desde ya el proceso de la escritura, desde adaptar ese personaje y cómo llevarlo a tus palabras y a tu novela? Yo, en primer lugar, Diego, yo estoy a punto de cumplir 90 años y hasta ahora me estoy atreviendo con la literatura. Pero sinceramente, y no quiero que suene arrogante, no fue difícil para mí plasmarla, porque lo que les digo, yo a ella la siento mucho. Entonces, para mí era muy fácil cuando estaba escribiendo, pero me imagino, independiente de si creemos o no creemos en lo paranormal, pero cuando estamos creando un personaje, cuando estamos escribiendo, y usted, que su merced me entiende, por su trabajo, por
por guión, por texto, los personajes cobran una voz y empiezan a desarrollarse. Y yo escribía y yo le sentía el acento paisa a ella, las palabras. No sé, va a sonar como, no quiero que suene engreído porque para nada, pero yo la sentía ahí, ella estaba ahí conmigo. Paloma, y también hay algo relacionado con esos espacios y estos sitios, muchas veces, sobre todo cuando tienen historias como tan violentas, tan trágicas, tan dramáticas, y es el abandono del Estado, ¿no? Es como que la sociedad y todo lo que es ese engranaje de lo que es la civilización en términos completos, pues hay un abandono. ¿Qué crees tú? ¿Hay un abandono de la calle 45? ¿Cómo lo podríamos, no sé, examinar o entender? Pues este es un país de abandono estatal absoluto. Entonces decir que hay un espacio en Colombia atendido por el Estado es lo extraño, ¿cierto? Claro, entonces la respuesta por un lado es sí. Pero luego lo que comentábamos aquí, lo que les comentaba yo a ustedes es que como no hay un plan de ordenamiento territorial claro, coherente, no hay una proyección de la ciudad, ¿cierto? Entonces como que espontáneamente la ciudadanía, desde la intuición, desde el acomodo, desde el azar, va haciendo una especie de ordenamiento desde su propia configuración cultural de dónde deben ir las cosas. Y por eso la calle 45 se fue llenando de todos aquellos aspectos que hacen parte de la vida de nuestra sociedad, pero que son esos aspectos negados, temidos, ocultos. Entonces decíamos que la calle 45 es como una especie de cuarto San Alejo, o como un cuarto San Alejo, donde se guarda todo aquello con lo que no sabemos lidiar, pero que a la vez no somos capaces de soltar. Entonces, pusieron aquí un cementerio para personas que no pueden entrar al católico porque son pecadoras desde el esquema monoteísta. Entonces pongamos cerca al manicomio, entonces pongamos cerca a la cárcel. Eso combina, ¿cierto? Y bueno, luego llegaron las telas de las personas turcas y uno diría, pero las telas no combinan. Sí, pero los migrantes en un país donde no ha habido una actitud receptiva y bonita hacia los migrantes, eso sí combina. Entonces sí, es como eso, ¿no? En resumen, no hay un ordenamiento, la gente lo produce y la calle 45 es una especie de purgatorio donde hay muchas historias y qué bueno que este trabajo se esté haciendo, porque hay mucho por explorar, hay mucho por aprender de esa calle. Paloma, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratico tu visión, tu perspectiva de la calle 45. Creo que nos va a ayudar a todos a tener una visión muchísimo más amplia de lo que representa esta calle. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, tan bonito, Dieguito. Gracias. Siento la energía. A mí me encanta hablar de este tema. A mí me encanta. No sé si se me nota, pero de todo corazón yo les agradezco más bien a ustedes la oportunidad. Pues ya, gracias. Y para todas las personas que nos estuvieron escuchando en este ratico en Estado 45, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo. Eso fue todo por hoy en Estado 45. Les recuerdo que pueden conocer los demás productos ligados a este proyecto en la45calledeladesdicha.com. Allá nos vemos.